Vamos, 7:31, Diana Tamaín, asambleísta de Pachacuti, que está aquí a esta hora con nosotros. Asambleísta, se dice que hoy día hay otro intento para imponer, según el Universo, la ley de medios. Buenos días. Buenos días, muchísimas gracias. No creo que se vaya a imponer una ley de medios. Lo que ha resultado es de que hace ya más de 2 años que se intenta aprobar una ley que todos los ecuatorianos queremos y ahora con mandato popular, es de que en la asamblea la bancada oficialista no tiene los votos para aprobarlo, entonces le van dando largas al asunto. Y si es que el día de hoy tienen los votos suficientes para aprobarlo, seguramente lo someterán a votación. ¿Cuál es el problema específico para llegar a un acuerdo en la denominada ley de medios? Se dice que está aprobada casi en un 80% de manera conjunta. ¿Cuál es el meollo del 20% que impide que haya humo blanco como cuando muere el Papa y se anuncia su reemplazo? Bueno, creo que ya lo hemos planteado. Fíjese, yo quiero dar un ejemplo muy claro de la falta de voluntad política que entorpece el proceso de llevar adelante acuerdos y aprobar leyes que sean de lo que los sectores involucrados piden o el país espera. Por ejemplo, el tema de la repartición de forma democrática del espectro radioeléctrico, que constitucionalmente debemos hacerlo, tanto para el sector privado, para el comunitario y para lo público. Ya. Tuvimos que esperar 2 años que al fin, supuestamente en este último informe, que es como un secreto de Estado que nadie lo conoce todavía, ya lo han recogido y que eso fue una propuesta del movimiento Pachacuti. 33, ¿no? 33. Por supuesto. Entonces, ¿por qué el 1% va a quedar tanto? Para acá. Seguramente irá a lo público. Ya. Entonces, por ejemplo, este tema se lo planteó desde un principio y se resistían a hacerlo. Le ponían una palabra más de lo que resta. Por ejemplo, decía, entonces, ¿para qué esa voluntad política no ha habido lo suficientemente de parte de la bancada oficialista y han dado largas al asunto? Otro tema fundamental. Antes de que siga adelante, usted dice 33% para el privado, 33% para el comunitario y 33% para lo público. ¿Se van a eliminar las licencias de todos y hay que entrar a un nuevo concurso? Porque eso es lo que no termina de entender la ciudadanía. ¿Cómo se va a hacer la redistribución? Yo creo que hay procesos claros y transparentes con el que se ha actuado para dar las concesiones o los permisos que deben tener los medios de comunicación. Pero hay un informe muy grande donde se demuestra claramente con una auditoría de forma fraudulenta, y yo creo que eso debe ser la base y el principio de la democratización. ¿No siente usted temor de que le digan que está coartando la libertad de expresión? Porque muchos de los medios, muchas de las radios, muchos de los canales van a desaparecer, porque en el 33% de lo privado no va a caber el 80-90 que tienen en este momento. Y también está inclinada la balanza a lo público en este momento, con todos los medios incautados. Solamente existe Entonces uno. Nosotros no somos públicos, somos incautados. Pero está en manos del Estado. Pero cómprenlo, si está a la venta. Por eso, entonces hay que todo esto poner en una situación de democracia para que los medios, pueden ser los comunitarios, pueden ser los privados, los que puedan acceder a estos medios que todavía pueden ser. No me ha contestado posibles. la pregunta, ¿qué va a pasar? Porque no hay cama para tanta gente. En el ámbito privado, las radios y canales de televisión, en su 90-80%, casi decir 95%, son privados. Hay que poner 95 en 33, ¿cómo se va a hacer eso? Muy fácil. Guiémonos en la auditoría donde nos dicen de forma muy clara y precisa de que la gran mayoría de ellos fueron dados de forma fraudulenta, con trampas y sin cumplir con los procesos que manda la ley y la Constitución. Y hagamos justicia con aquellos medios que sí cumplieron con los procesos y que ahora están siendo amenazados por el Ejecutivo o por el Gobierno y que pretenden ser retirados. Por ejemplo, el tema de Telesangay, con el pretexto de que no cumplieron procesos técnicos para salir al aire, ahora es del gobierno autónomo descentralizado provincial de Morona Santiago y dice que se va a revertir al Estado. Pero si el gobierno autónomo es del Estado, se autorrevierte a sí mismo. Entonces son situaciones absurdas que en unos casos la ley y la Constitución no se aplica y en otras debe ser aplicada de forma... ¿Sí sabe usted que la actual ley en vigencia aprobada por la Constitución es mucho más represiva de la que se está aprobando, que incluye incluso el cierre de medios? Esa es otra de las cosas que no debe incluir la ley de comunicación. Por eso, pero usted sí sabe que la anterior, la que está en vigencia, incluye incluso el cierre de medios. Por supuesto. Pero ¿Y usted ha visto que se ha cerrado un medio en este país?
Radio Canela. Va a cerrar Telesangay, que ya estamos Pero a hay un proceso en Radio Canela. Mejor no entremos en el tema de Radio Canela, porque eso va a ser. Es igual que el otro día cerraron una radio en la provincia del Oro porque no tenía sus permisos y salieron como que se había coartado la libertad de expresión cuando esta radio estaba funcionando, como se dice, por la libre. Eso no es coartar la libertad de expresión, es hacer respetar la ley. Por supuesto, totalmente de acuerdo, pero si se logra o se demuestra fehacientemente con pruebas de que esa no es la situación, sino es otro panorama que tiene que ver con lo político, entonces ahí sí hay que levantar la voz, lo que pasó con Radio Aruta, por ejemplo. ¿Por qué le temen tanto a la responsabilidad ulterior, que es como un cuco, un fantasma, cuando alguien que dice, habla, escribe, tiene que saber lo que está diciendo? Nadie le está diciendo que haya censura antes de que ingrese a la prensa, como se dice, sino que lo que esté diciendo, lo que habla o lo que escribe, tenga sustento para que después no se constituya en una difamación. No creo que sea temor de algún sector de que se le de la libertad de expresión, de coartar la libertad de expresión, de la responsabilidad ulterior. El gran temor que se tiene con la ley de comunicación es que el famoso control, el famoso Consejo de Regulación o de Control, como le quieran llamar, sea un instrumento de persecución política. Si las leyes se aplican como corresponde, con justicia, aplica a quien se lo debe aplicar, se sancione a quien se debe sancionar, sin un miramiento político, no pasa absolutamente nada. Ya. Entonces, al tener el control, cualquier gobierno de turno siempre será una amenaza y puede ser un instrumento de persecución política, como se advierte en los actuales momentos. Decirle a una persona asesino de lesa humanidad y de que ha ordenado disparar a un hospital lleno de civiles inocentes, ¿es o no difamar su honra? Muchos criterios que se dicen, muchas, ¿sí o no? Estas como otras. Le estoy preguntando sí, directamente. Por eso le estoy contestando. ¿Sí o no? Sí. Decir lo que no es o lo que no le corresponde a una persona es difamar. Decir estúpido a un pueblo tradicional o a un pueblo originario, decir a su dirigente incapacitado mental, decirle pobre mujer ignorante, también afecta a la honra. Entonces, estas cosas no deben ser motivo de que unos sí les permiten, a uno sí es libertad de expresión, y cuando lo dice otra persona con un mayor rango, con mayor poder, entonces ahí sí hay que quedarse callado. Pero no me ha contestado, ¿sí o no? Le estoy diciendo ¿es difamar a la honra, sí o no? Mi pregunta concreta. Es difamar a la honra todos los insultos y los epítetos que se dicen en las sabatinas y lo que pueden decir la gente en medios de comunicación. Pero más grave es no darle el derecho a la defensa cuando unos tienen cadenas nacionales de 10, 20 minutos y otros tenemos la posibilidad, como ahora le agradezco públicamente, ojalá sea más seguida la invitación que me haga. La última vez que se la invitó, usted declinó por una razón que no supe. Estaba en provincia la semana anterior, pero por fue eso, una para que vea que le invitamos. Entonces, y reiteramos la invitación ahora. Muchas gracias. Gracias. Diana Tamay, asambleísta de Pachacuti.